Buenas tardes, bienvenidos. Por los que no me conocen, mi nombre es Felipe Otondo, soy profesor acá en el Instituto de Acústica y voy a hacer una breve introducción a la charla de hoy. Tenemos como invitado al antropólogo Jaime Hernández, que nos va a hablar del patrimonio sonoro y de los proyectos que él desarrolla. Les voy a pedir si pudieran por favor apagar sus teléfonos celulares, que vamos a escuchar algunos ejemplos y es importante que haya un movimiento relativamente silencioso. La idea de una introducción para conversar, que fue la última charla que tuvimos al respecto, que fue sobre lutería musical, y acústica, fue una de las cosas que mejor funcionó. Entonces voy a hacer una breve introducción. Jaime Hernández es antropólogo, conozco a Jaime desde los años 90, fuimos compañeros al mismo tiempo en la universidad, no de carrera, pero sí durante el mismo periodo. Jaime lleva trabajando muchos años con el tema del paisaje sonoro. Creo no equivocarme que ha sido uno de los pioneros en Chile con el tema del paisaje sonoro. Ha desarrollado diversos proyectos que se amplían en distintos ámbitos. Yo creo que es una persona muy reconocida en Valdivia, tiene libros, tiene distintas publicaciones, tiene una pequeña, podríamos llamarlo microempresa, relacionada con el tema de las ediciones, que se llama Arte Sonoro Austral. Exacto. Y bueno, lo que nos va a contar hoy día va a ser, imagino, parte de estos proyectos y sobre todo hablar un poco del tema del patrimonio sonoro. Así que, muy bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. La presentación de hoy día, que agradezco la invitación de Felipe, tiene que ver un poco con difundir, ¿no es cierto?, el trabajo que se está realizando desde hace bastante tiempo en nuestra región, precisamente con respecto al tema de la relación, vinculación entre sonidos y cultura. Voy a presentar la charla. El tema es, por supuesto, patrimonio sonoro. Básicamente, las preguntas a responder durante más o menos 20 minutos es específicamente cuál es la vinculación que existe entre los sonidos y la cultura, qué es lo que es la interpretación cultural de los sonidos y ver ejemplos sonoros en concreto para entender esta vinculación. Como hay varias cosas que es probable que haya distintos tipos de conocimiento con respecto al público presente, la idea es que yo haga una presentación general explicando la cuestión básica de qué es lo que es el patrimonio en particular, qué es lo que es la cultura y de alguna manera qué vinculaciones, qué relaciones existen con los sonidos. Entonces, posteriormente a esta presentación, a los ejemplos, los invito a hacer todas las preguntas que estimen pertinentes para poder llevar a cabalidad esta explicación y tener una noción más o menos más clara posible de lo que es el patrimonio y qué tiene que ver con los sonidos específicamente. Ok. Vinculación primero, una explicación bastante genérica en que el patrimonio cultural está, digamos, constituido por una serie de manifestaciones, evidentemente humanas, y pueden existir, digamos, de forma tangible o intangible. Esto incluye lo que se explica acá, digamos, en términos concretos, conocimientos, tradiciones, monumentos, restos arqueológicos, edificaciones, arquitectura, arte, historia. Hay una cuestión importante que está implícita aquí, que tiene que ver con que los grupos humanos hemos ido desarrollando formas de vida, formas de intervenir el espacio, formas de vincularnos con el medio ambiente en el cual nos vemos inmersos, formas de organizarnos. La antropología básicamente trata de responder esa pregunta en términos concretos de qué es lo que es la cultura.
y cuáles son las manifestaciones específicas de la cultura. Siempre teniendo el concepto de que existe una humanidad, y esa humanidad, es decir, los seres humanos hemos ido poblando desde hace miles de años el planeta Tierra en distintos tipos de geografías y climas, y hemos desarrollado una forma de ver el mundo, de entender el mundo y también de modificarlo. Entonces, dentro de todos los elementos culturales, tenemos también que entender que siempre existe una vinculación, es decir, esta cultura siempre se manifiesta en el tiempo y en el espacio, es decir, en un territorio concreto. Por supuesto, cuando se habla de una cultura, estamos hablando de grupos humanos y eso significa que hay una diversidad, enorme diversidad. Eso enriquece la perspectiva de la humanidad. Tenemos numerosas formas de ver el mundo, de entenderlo y modificarlo, y eso se manifiesta también no solo en grupos homogéneos, es decir, aquí mismo tenemos una variedad grande de personas que estamos viviendo en el mismo tiempo, en el mismo territorio y que nos ocupamos de distintas cosas. Tenemos una visión del mundo, tenemos una visión de la vida, tenemos una visión de lo que son nuestras responsabilidades, nuestros sueños, nuestro quehacer. Y nos dedicamos a eso. Sin embargo, estamos todo hoy día, ya sea de forma obligada o voluntaria, presentes aquí, reunidos para tratar de entender lo que es el patrimonio sonoro. Aquí hay un ejemplo de una definición en que se vincula claramente los elementos culturales con un territorio en particular. Aquí se especifica que el patrimonio también es el conocimiento sobre el medio ambiente, sobre las prácticas y las plantas medicinales, formas de trabajo en la tierra, en el mar, en los bosques. En general, el patrimonio cultural son elementos culturales que son definidos por la propia comunidad como algo que es necesario reproducir, recrear y traspasar de alguna manera a las nuevas generaciones. Asimismo, las nuevas generaciones, lo que hacemos es tomar algunos de esos elementos y también reproducirlos culturalmente. El patrimonio se puede dividir básicamente en natural y cultural, y el patrimonio cultural específicamente se divide en material e inmaterial. Esto es una abstracción en realidad porque, como les decía, el patrimonio es, de alguna manera, siempre está presente en un territorio y en un tiempo. Por lo tanto, un conocimiento se aplica en un digamos, espacio determinado y en un contexto determinado. Vimos el ejemplo digamos, clásico que se vincula el patrimonio con una arquitectura. ¿Qué significa una arquitectura en particular? No es solo una cuestión práctica y estética, sino que también representa una forma de vinculación de una sociedad específica con otras personas y también con el medio. Significa construir una casa de madera, significa además de saber cómo construir esa casa, significa con qué elementos construirla. Si estamos hablando de una casa de un piso, de 2 pisos, va a tener determinada distribución, determinadas piezas, tiene un objetivo, tiene, digamos, una razón de ser. Y eso se mantiene en el tiempo, pero al mismo tiempo también se va modificando. Hay nuevos estilos, hay nuevos materiales, hay nuevas tecnologías, etc. Entonces, de alguna manera, la cultura es un concepto dinámico que, si bien mantiene cierta tradición, también se va modificando con el tiempo. El patrimonio sonoro, ¿dónde está? El patrimonio sonoro está específicamente vinculado con el patrimonio cultural inmaterial. Como es sonoro, es invisible, no se puede agarrar. Por lo tanto, también eso ha influido bastante en, de alguna manera, el retraso que tenemos al respecto del estudio en concreto del patrimonio sonoro.
acá hay un concepto que es bastante similar, que de alguna manera se ha hecho popular, lo de la biodiversidad. Y básicamente está aquí anotado como un referente de la vinculación específica que existe entre determinada naturaleza y los grupos humanos que la han ido poblando. Es decir, hay una fuerte vinculación entre esta naturaleza, el accionar humano, y no solo como intervención específica, sino que también como interpretación. Es decir, tenemos acá grupos humanos que van descubriendo, usando, modificando los recursos bióticos locales, y eso significa que se pueda transformar esto en algo un poco como natural. Por ejemplo, me imagino que varios de ustedes tienen algún perro o gato en su casa. Eso no es natural, evidentemente, es un hecho cultural. En India tienen monos, en otro lugar, en Brasil, tienen, no sé, iguanas u otros elementos. Y es tan natural verlo así, pero en realidad nunca fue natural, y esa domesticación es un ejemplo claro de cómo, de alguna manera, se modifica también el entorno. Eso crea lo que se denomina paisajes culturales. Es decir, yo destaco este concepto para hablar del paisaje sonoro en particular. Los paisajes culturales están descritos, digamos, desde hace bastantes años en términos de obras conjuntas del hombre y la naturaleza. De los seres humanos hemos estado cambiando permanentemente, interviniendo en la naturaleza para bien y para mal. Esta zona estaba poblada de bosque nativo hace no muchos años atrás, y digo esta zona y todo el país en general, ¿no? Y en un proceso de explotación ese paisaje se ha ido modificando, y eso modifica también o ayuda a modificar el clima. Y entonces sigue siendo Valdivia una de las ciudades más lluviosas del mundo, pero eso también ha estado influenciado por la acción antrópica, por el accionar humano. Ok. La cuestión del patrimonio y su importancia tiene que ver con que precisamente las comunidades humanas, cuando valoran algún aspecto de su cultura, lo tratan de reproducir y lo defienden también de cualquier posibilidad de cambio. Entonces, en concreto, estas comunidades lo que defienden es algo que les parece importante, algo que valoran en concreto, y lo valoran por sobre otras cosas. Esa valoración tiene mucho que ver con precisamente lo que otorga la posibilidad de otorgar identidad, tanto individual como grupal, el sentido de pertenencia que tenemos nosotros. Después vamos a ver ejemplos en concreto de identidad cultural, y podemos volver a retomar todos estos temas que parecen un poco abstractos tal vez en un principio. Ok. Aquí hay una explicación del conocimiento local, en concreto, y se reitera la idea de cultura como una forma de entender, de ver la realidad, de comprenderla, modificarla. Eso involucra la naturaleza y también el aspecto humano. Estamos hablando de algo que otorga sentido a nuestra vida, a la vida de las personas. Por eso es tan importante conocer el patrimonio en particular. Normalmente se habla mucho del patrimonio, pero las explicaciones concretas de qué es lo que es y cuáles son sus ejemplos locales es donde empezamos a flaquear. Vamos a ver los ejemplos concretos entonces. Vamos a partir con las bandas instrumentales de Valdivia.
Me imagino que ustedes conocen lo que el Odeón que está en la Plaza de la República. Esta grabación fue hecha ahí. Lo que escuchamos fue a la banda instrumental de Coyico. Esta forma parte de un registro, un disco que haga una investigación sobre precisamente el periodo de auge de las bandas instrumentales en Valdivia y su aporte también al desarrollo de la cultura musical. Probablemente no tengan ustedes ninguna conexión más allá de tal vez lo que le acabo de decir de la plaza con respecto a la importancia de estas bandas, pero fueron parte en algún momento de la vida cotidiana de todos los valdivianos. Es decir, cuando se habla que el paseo público por excelencia era la Plaza de la República, efectivamente se producía ahí y también en la costanera donde habían, digamos, otros, los que se denominaban kioscos. Es decir, cuando no existía la electricidad, las bandas instrumentales conformaban y reunían a toda la sociedad en torno de, y la gente iba a escuchar a la banda para poder conocer a otras personas, para poder pololear, para poder hacer negocios, para ver, en fin, a otros amigos, y se juntaban en ese lugar. Esto es, de alguna manera, algo que se puede colocar como algo, como un patrimonio que pasó y se fue, de lo cual quedan algunos referentes hoy en día solamente. Es decir, la banda, claro, fue grabada y yo les pedí que hiciera un repertorio de la época, ¿no?, donde ellos tenían más influencia. Las bandas tocaban música en general de Europa, pero también música latinoamericana, y fueron evolucionando con el tiempo. Durante muchos años tocaban música y eran como el referente específico de conocimiento de otro tipo de músicas y de músicas populares. Lo que escuchamos es una marcha porque partieron como, digamos, normalmente como elementos culturales que tenían que ver con la idea de una nación, con la idea de generar la idea de Chile como un Estado-nación unificado. Y entonces van acompañados de todo ese proceso de contexto histórico en particular. La banda de Coyico no sé si hoy en día está realmente activa. Cuando fue grabado, sí, yo creo que todavía existe, y se ha tratado como la sociedad se ha tratado de preocupar y de ver de qué manera reproducir ese elemento cultural. Los patrimonios culturales que son definidos, por así decirlo, a dedo por la autoridad del momento, no tienen mayor, digamos, futuro. Los que la propia comunidad defiende y ve la forma de poder reproducirlos son los que realmente van a poder tener permanencia en el tiempo. Y no significa que sean exactamente iguales todo el tiempo. La música es un ejemplo. La gente practica música, estudia música y cambian los estilos y cambian los instrumentos, cambian las formas, cambian las visiones estéticas, pero se sigue haciendo música y la música sigue sirviendo para las mismas funciones también sociales y culturales. Vale. Vamos a pasar a un ejemplo un poquito opuesto. Lo inventaron los mapuches caminando por el bosque y empezaron a mirar qué podía servirle como un instrumento. Y hallaron de que le sirvió bastante el 5, por eso se llama el 5. El chinco es un instrumento que también se está desapareciendo, digamos, prácticamente queda la memoria, queda el conocimiento de lo que es, pero estaba hecho en base a los elementos de la naturaleza de la selva valdiviana, particularmente en el lago Maihue, donde fue realizada esta investigación. Había personas que
tenían historias vinculadas al Chinco y que era como, entre comillas, la radio que se tenía en esta zona precordillerana. Eso significa, en concreto, un conocimiento específico, ¿no es cierto?, del medio ambiente natural. Inventar un instrumento musical es un proceso cultural que en realidad uno no sabe de dónde puede estar el origen muchas veces. En particular este sonido yo lo encontré bastante similar en el timbre al trompe, pero es vegetal y en el fondo está hecho, es como si fuera un arco, ¿no?, para tirar flechas, que es un arco de maqui, una varilla de maqui pasada por el rescoldo que se une por una tensión, una cuerda tensada que es un boqui, es decir, una enredadera del bosque. Y se coloca digamos, la boca, la cavidad bucal es la que permite, ¿no es cierto?, igual que el trompe, darle la sonoridad y la melodía que acabamos de escuchar. Si quieren hacer preguntas en entre medio no hay ningún problema, ¿eh? O comentarios, qué sé yo. Voy a colocar un ejemplo de un referente local. Es lo típico que se muestra como ejemplo de Valdivia, ¿no? Es la postal de Valdivia, el mercado fluvial. También es típico el ejemplo en términos de mostrar el paisaje sonoro y estar entonces viendo ahí los pregones en particular que hay en este caso. Pero si se fijaron, hubo un pito ahí, que se escuchó un par de veces, ¿no? 3 en realidad, que es de un vapor, que es el vapor Coyico. Y que a la gente que lo ocupaba, escuchar eso significaba de alguna manera un volver al pasado, ¿no? Yo no sé cuántos años lleva la Feria Fluvial trabajando en ese punto, pero evidentemente que cuando empezó no habían autos ni estos sonidos, tampoco estaba el puente Pedro Valdía, que es el que estamos escuchando en este momento. Así suena cuando uno lo cruza caminando. Este es un trabajo que tiene que ver con el recorrido sonoro desde la feria, cruzando el puente hacia el MAC, a una inauguración y que forma parte de un trabajo que tiene que ver con conocer el pasado del lugar donde está ese Museo de Arte Contemporáneo. ¿Sí? Estaría bien el ejemplo, por ejemplo, en el caso de Chile, por ejemplo, los pisoteos son parte del patrimonio sonoro como grupo. Digamos que habría que preguntarle a las personas que escuchan, ¿no es cierto?, música. Yo diría que sí. Evidentemente han sido parte de la historia, en particular de nuestro país, y ese es un ejemplo de apropiación también de una, ¿cómo decirlo?, una manifestación cultural, la estética, el rock, ¿no?, que fue un fenómeno a nivel sudamericano, explosivo, ¿no?, el rock sudamericano, y ellos fueron parte de esa generación y además destacados, digamos, bandas dentro de la parte musical. Ahora, la música en particular es uno de los ejemplos más claros de la importancia de lo sonoro, ¿ya? Pero voy a colocar otro ejemplo muy breve que tiene que ver con vivir en Valdivia. Tal vez no todos son de Valdivia, pero han estado acá ya un tiempo.
Eso es un abrir y cerrar de una ventana y se aumenta el volumen de la lluvia eterna de Valdivia. Acá hay un ejemplo más contundente de lo mismo. ¿Puedes subirle un poco? Vale. El tiempo real de una granizada, ¿no? Cuando empieza a pegar sobre la lata, directo sobre el zinc. No está sobre tejuela ni otro tipo de techo de madera ni nada, ¿no? Es solamente así y eso es lo que demora y son 3 minutos, digamos, de que entró, pasó la nubada y se acabó. Estos sonidos que son valdivianos probablemente en 10 años más no existan. O sea, escobas ya poca gente vende escobas, no compra escobas, se ocupan escobillones, todo plástico. Nótese que antiguamente las escobas se hacían de la quilineja, que es el mismo elemento con el que los mapuches hacen el instrumento que escucharon primero. Es decir, el mismo elemento, en la misma cuestión, se ocupa para distintas cosas. Por eso es que son parte de nuestra configuración cultural, ¿no? Ahora, lo que me explicaba este caballero que construía el Chinco era que hay 2 usos. Uno es para diversión, porque la idea es que van, no sé, caminando hacia Argentina, supongamos, que era algo bastante habitual, y entonces recogen los elementos y en la noche al lado de la fogata se ponen a tocar. Pero también se ocupaba, igual que el trompe, para enamorar a las mujeres. Entonces, claro, era bastante entretenido estar tocando música y era un elemento por el cual también se prohibió el uso del trompe en una bula papal del siglo XIII, porque incitaba a la lujuria, ese era el argumento. No sé si todos conocen a los afiladores de cuchillo, pero también son oficios, son ejemplos solamente como para ilustrar un poco de qué manera en realidad nosotros conocemos a personajes, pero si nos preguntaran por ello a través de los sonidos no nos vamos a recordar. Es decir, tenemos una percepción sonora del mundo que no es muy consciente, que digamos. Somos bastante inconscientes al respecto de los sonidos que nos rodean. Y no estoy hablando de ruidos o de contaminación, sino que estoy hablando de sonido. Es decir, todo lo que esté ahí, no algo que moleste necesariamente. No sé, hay acá, por ejemplo, algo bastante más concreto. Perdón. Yo no sé si ese perro sigue vivo.
por ejemplo. Y obviamente que me imagino que cada vez que sonaba la campana, que para él de haber sido un sonido maldito, se ponía a aullar. Los sonidos, como forman parte de la realidad, aparte de ser inconscientes, van modificándose muy rápidamente. O sea, estos señores que yo les mencionaba y los pregones, los que nombraban en la feria la sierra, el congrio, puede extinguirse fácilmente. O se escuchaba por ahí un lobo marino que hace muchos años atrás no existían. O lo echaban a palos, qué sé yo, ahora tienen una balsa. Es decir, se va modificando mucho no solo el mundo sonoro, sino que el mundo en general, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, podemos sumarnos a los sonidos específicos de un grupo cultural para poder entender un poquito más también cuáles son las visiones de mundo que existen y cómo se interpretan esos sonidos desde la propia cultura. Todos tenemos distintas capacidades como biológicas para poder escuchar, pero la interpretación de los sonidos es bastante diferente según nuestra adscripción cultural o los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Ok, hemos escuchado varios ejemplos de sonidos culturales. Vamos a colocar entonces ahora algo que tiene que ver con los humedales que hay acá en Valdivia. ¿Sí? ¿Sabes? Porque llegué un poco tarde, no entiendo un poco la definición de lo que significa patrimonio sonoro, en el sentido que mezcla patrimonio material y también natural. Entonces es como el patrimonio que se toma de eso a través de la captación de sonido. Porque entiendo que la técnica es capturar, ¿no? Puede ser incluso el video. Pero ¿cómo es parte de esos tres y se suma o es aparte? ¿No? Lo que decíamos al inicio era que en realidad el patrimonio sonoro es una manifestación cultural que es identificada por una comunidad como algo que es relevante para la propia comunidad, como parte de su cultura y parte de su cultura o elemento cultural que ayuda a la construcción de su identidad en particular. O es una manifestación del conocimiento local específico de también algún integrante de esa comunidad. Ahora, las clasificatorias de material, inmaterial, etcétera, etcétera, en realidad es una abstracción para poder diferenciar grupos, pero en realidad siempre está una manifestación cultural dada en un tiempo y espacio determinado. Por lo tanto, acá lo único que hacemos es destacar, es entrar a conocer la cultura, introducirse a una cultura a través de los sonidos que están en ese espacio, en ese territorio. Pero lo más importante es qué interpretación tienen esos sonidos para esas personas. No solo que formen parte de la memoria o de la realidad cotidiana, los sonidos están ahí por todos lados, pero hay sonidos que de pronto son identificados por una comunidad como más importante o comer, sino que además cuando tú los compras están calentitos. Esa es la gracia. Entonces se mezcla todo. Es el conocimiento de ir a buscar el piñón, de coserlo, de aprender y además una aplicación práctica. Se vende. Es decir, se empieza a mezclar todo ahí. Y además tiene un pregón. Ahora, puede que sirva o no sirva esta distinción clasificatoria inicial de patrimonio entre material e inmaterial, pero al estar dando un acento, en algunos casos puede ser que tal vez, por ejemplo, en el conocimiento no tenga una materialidad concreta o esa materialidad pueda modificarse con el tiempo. Y lo que importa sea ese conocimiento y no la forma que adquiere, o en el uso o la función que tenga en una sociedad.
No sé si lograron identificar alguna especie de lo que vimos ahí. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Sí. Cisne. ¿Qué más? Tagua. Creo que con eso ya finaliza, pero no estoy seguro. Ese se llama fío fío. Es onomatopéyico el... También onomatopéyico, el wet wet. Es el sonido más conocido, pero después emite otro sonido que es muy diferente. Ese también es wet wet. Normalmente los wet wet andan de a dos, andan en pareja. Y son un poco como los dinosaurios, que tratan como de confundirte. Son curiosos, se acercan, se alejan, uno está por acá, otro por allá, en fin. Así como están los wet wet, están los trailes, están las bandurrias, son sonidos que uno cuando los escucha, de alguna manera se conecta al tiro con el lugar en el cual lo ha escuchado, los recuerda, con los cuales hay una conexión en particular. Y esa conexión es interesante porque desde el punto de vista cultural, por ejemplo, el grito de alarma de los trailers, para la ciencia, para la biología, es uno solo. Es un grito de alarma. Vaya a buscarlo. Si se fijan, ese sonido no está grabado, por ejemplo, en un zoológico. Está grabado en un valle y por eso tiene esa ecofonía. Conversaba la otra vez con el señor Francisco Manquecheo de Tralcao y él me decía que para los mapuches en realidad el traile tenía 3 gritos de alarma diferentes. O sea, el mismo grito para que nosotros escuchábamos, es decir, no teníamos la capacidad cultural de distinción de eso, significaba que venía un ser humano, o que venía otra ave, o que venía otro animal. Entonces, de alguna manera, esa distinción que ellos hacen es porque hay un conocimiento acabado del medio ambiente y que en algún momento lo llegaron a formular y a heredar. Obviamente no significa que todos los mapuches van a saber eso, pero es parte de su cultura, que nosotros no manejamos. Cuando uno va por el bosque un poco como a esta hora, un poco más tarde, ¿no? Y escucha eso, entonces entiende la historia de los duendes y todo este tipo de cosas, porque no sabe qué es lo que es. Yo nunca vi a esas ranitas, que son Eusophus rosius específicamente, y que son del porte de la uña del dedo meñique. O sea, de ese porte son. Imposible verlo entre la maraña del bosque. Y cuando me lo presentaron, un especialista, un amigo que estaba trabajando ahí en el tema, me dijo que podía conversar con ellos. ¿Cómo? Porque uno silba y ellos lo imitan a uno. Entonces ellos se van imitando entre sí. Cuando empiezan, no, este no es uno, son varios, ¿no? Así es que es interesante. El sonido más complejo que escuché de repetición fue precisamente cuando cantó un chucao a lo lejos y este bichito lo trató de imitar. Y está grabado por ahí más adelante.
Esta es una ballena azul, el resoplío, grabado en la zona de Melinca, a propósito de un redescubrimiento del ciclo que hacen las ballenas azules, de los pocos ejemplares que quedaban. Rodrigo Juque y un equipo bastante grande, ahí está, descubrió estos animales que conforman de alguna manera esta noción de pertenencia que existe con respecto a un punto. Las especies de aves y también estos tipos de cetáceos recorren la Tierra de manera como realmente es su casa, ¿no? Si desde la antropología uno trata de entender la cultura y desconoce los sonidos, está perdiendo una parte fundamental para poder tener una profundidad en ese conocimiento. También hay elementos específicos que están en el fondo en las publicaciones que tienen que ver con la interpretación que tienen las culturas de esos sonidos. El chinco, por ejemplo, y todos los conocimientos asociados, lo de las bandas instrumentales, lo de los sonidos de la naturaleza. Es decir, ahí hay un trabajo enorme por realizar, estamos recién empezando y bueno, es de esperar de que también haya una visión transdisciplinaria al respecto de este trabajo. Es muy importante tener en consideración que estos sonidos son solo una muestra de algo que está en permanente evolución, permanente cambio. Sí, pero ahora Jorge Cepeda, que es un ingeniero en sonido, y él tenía un grupo que se llamaba así, digamos, también está otro grupo, y entonces el patrimonio también depende que hay un punto en el cual estos grupos, Democracia u otros que se formaron en ese tiempo, no subsisten o no pasan y no forman el canon. Es lo mismo que pasa en la música docta de tradición europea. O sea, nosotros tenemos Haydn, Mozart, Beethoven en un periodo, pero hay otros como Czerny, por ejemplo, que no pasaron a ese patrimonio y no son, entre comillas, patrimonio. O es todo patrimonio, también es como totus tu, o sea, es todo patrimonio. Y en lo que es la naturaleza, cito, digamos, y perdón por alargarme, digamos, estoy más bien reflexionando que preguntando, cito a Jorge Arena, al doctor Jorge Arena, que cuando lo invitamos nosotros a nuestro conservatorio, él dijo, no, si todo es ruido, la música es ruido y hay que controlarla. Entonces, claro, se puede definir que todo es ruido y hay que controlar el ruido, digamos, o sea, ¿entiendes? No hay esta distinción tan sofisticada en que unas cosas son sonido y otras son ruido, digamos. ¿Dónde está la diferencia entre sonido y ruido? Es una cosa cultural y eso, por ahí va. Claro, lo que pasa es que digamos que uno no habla como en el abstracto, porque la objetividad es algo que se desconoce de alguna manera desde las ciencias sociales y toda la crisis que hubo precisamente de los años 70 en adelante, ¿ya? Por lo tanto, una cosa es el conocimiento físico del sonido en concreto, y otra cuestión es cómo se interpreta. Y el mismo sonido puede tener miles de interpretaciones, es subjetivo siempre, y esa experiencia. Seguramente el señor Cepeda y sus amigos y los jóvenes que escucharon esa música, si lo escuchan ahora, van a retrotraerse, digamos, a ese momento y puede hacer que sea algo importante o no para sus vidas en particular. Más allá de hablar en el escenario general, sino que creo que siempre es algo súper puntual, siempre súper concreto. Por eso hablo de la importancia, y no es que lo diga yo, en el fondo la UNESCO establece como dentro de su definición de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es súper importante la participación de la comunidad. Es decir, las personas somos quienes decimos que es parte de nuestro patrimonio y que no. Y en ese sentido hay una cuestión como práctica. O sea, lo que no pasa en el fondo a otras generaciones y que va muriendo en la rueda, como se dice, es no solo porque las personas tengamos o no decisión al respecto, sino que también porque hay una serie de cambios sociales que se modifican o simplemente no fue parte del mercado. Pasa con muchos artistas en pintura, en vanguardia, que tuvieron
digamos, un éxito posterior a su muerte, años después, y es el mercado el que eleva, digamos, a esa categoría. Hay un tema de patrimonialización también, que entiendo está en tu reflexión de que todo es patrimonio entonces, ¿ya? Pero en realidad nosotros somos los convocados a decir qué es lo que es nuestra cultura y a dónde están los elementos centrales y qué privilegiamos para reproducir o no. Nosotros seleccionamos, por así decirlo, o preseleccionamos ambientes para que nuestros hijos escuchen determinada música o no. De alguna manera, lo que trato de decir es que en la dinámica de la cultura, nosotros formamos parte de esa dinámica y es importante, y generamos nuestra propia banda sonora, por así decirlo, y tenemos nuestros discos y tenemos con respecto a la música en particular. Pero con respecto a los sonidos naturales o a los sonidos en general, más allá del concepto de música, pasa algo similar. Es decir, hay cuestiones que de pronto son importantes para la vida de las personas que tienen que ver con los sonidos. Como por ejemplo ir a la playa y escuchar el mar. El mismo ruido blanco que estábamos escuchando con los granizos está ahí presente en las olas. Y supuestamente sería lo que más o menos como suena el interior de la madre cuando el feto está ahí. Y se escucha un sonido parecido y por eso sería relajante. En fin, no solo se va a mirar el atardecer, sino que también se va a escuchar el mar y eso. Y no todas las olas suenan similar en todas las playas. Sí, hay... otra consulta de Enrique después de la tarde. Jaime, primero agradecer que compartir tu Ok. felicitarte porque llevas mucho tiempo trabajando en un tema que hoy día puede ser más masivo, digamos, de difusión. Mi pregunta va, en un momento escuchamos el mercado fluvial. Utilizaste el concepto de paisaje sonoro en tu descripción. Mi pregunta es, me queda claro tu posición para la raíz del patrimonio, digamos, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, pero Claro. ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el vínculo que tiene con un concepto como el paisaje, ¿no? O si no tiene vínculo? Sí, yo creo que lo tiene, que está estrechamente relacionado. Lo que pasa para mí es que los sonidos en general yo los percibo como un continuo. El paisaje sonoro específicamente para mí es un conjunto de sonidos que están distribuidos en el tiempo y en el espacio y que algunos de esos paisajes sonoros son, entre comillas, reiterados o se repiten, tienen como una especie de marco que se reitera. Y en puntos concretos como esto de la feria. Puede que cambie el producto que se vende, pero van a seguir cantando, son más o menos parecidos los cantos. Y por otra parte, es muy interesante tu pregunta porque cuando yo estaba seleccionando los ejemplos, digo, sí, yo puedo colocar la campana de la iglesia de San Francisco y algunos lo van a reconocer y otros no. Pero está la campana, está el perro, está el vehículo, incluso uno podría reconocer hasta el tipo de vehículo que pasa, si es un auto, una camioneta, en fin. Pero la complejidad de la cual forman parte esos sonidos es de un continuo, una trama sonora que está ahí particularmente, y eso tiene mucho que ver con el paisaje sonoro. En el fondo, creo yo que cuando uno se acuerda de Valdivia, por ejemplo, estando en otro lugar, se va a acordar de la lluvia y también se va a acordar de los trailers y también se va a acordar de otro tipo de elementos. Tal vez no sea tan consciente, pero cuando tú lo escuchas, sí lo vuelves consciente y dices, sí, se me estaba olvidando esto, pero es súper importante. Entonces la idea que uno tiene de un espacio, de un lugar y de un tiempo, no sé, la época en que estudié en la universidad, no sé dónde, ya, va a tener esa vinculación. O la infancia que tú tuviste, no se acuerda uno de un sonido, pero a veces sí, a veces uno solo que lleva a todos los otros. Por ejemplo, no sé, ¿tú eres de Santiago? ¿Te acuerdas de las campanillas de los heladeros? Entonces, un elemento puntual, pero eso va asociado a los niños, a las risas, a qué sé yo, a momentos en que uno veía. Es como cuando uno escucha, no sé, lo mismo, el murmullo que hay en las piscinas, que da como sueño. Uno está ahí tirado en la piscina y se escucha el murmullo que es muy parecido al del lago, pero se pueden distinguir los sonidos y además formando parte de un paisaje sonoro más concreto. Natán, Jaime. Hola. Mira, con respecto a tu presentación,
lo que es el patrimonio sonoro en dos aspectos. Uno como la componente histórica, que es como es algo que es inevitable, que forma parte del patrimonio de una cultura, porque es una forma de estudiarse y conocerse las sociedades a sí mismas. ¿Ya? Y eso yo creo que siempre va a formar parte del patrimonio, exista o no exista, ¿ya? Sea bueno o malo. ¿Ya? Y por otro lado está lo que tú decías de que el patrimonio es algo dinámico, que la misma sociedad o la misma cultura lo valoriza. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, nuestra sociedad en este momento puede valorizar o querer preservar algunos aspectos del patrimonio sonoro que quizás las sociedades futuras o las futuras generaciones consideren que lo que nosotros quisimos preservar no debiese de preservarse, o viceversa, cosas que nosotros queremos eliminar, las generaciones futuras quieran preservarlo. Entonces, teniendo como esa disyuntiva o esa, ¿cómo se llama?, contradicciones que pueden dar las distintas visiones de distintas culturas y distintas generaciones, desde el punto de vista antropológico, que es como todavía, no sé si tú puedas dar una visión o alguna herramienta como para que nosotros, como una sociedad, podamos, ¿cómo se llama?, darnos cuenta o examinarnos de qué realmente son cosas que no nos gustan de nuestro entorno. Es decir, uno siempre se mira al espejo y se ve las cosas bonitas, pero no se mira las cosas feas. Entonces creo que enfocarnos de repente a esas cosas feas podría ayudar a solucionar bastantes problemas de los cuales nosotros los ingenieros acústicos por lo general nos ahogamos. ¿Ya? No sé si desde el punto de vista antropológico hay una visión al respecto o una propuesta de solución a esas cosas. En realidad... O una visión tuya. Claro, sí. Solo hablo desde mi visión. Lo que yo veo es que esencialmente cuando uno está hablando del patrimonio, está hablando de la cultura. Y cuando, un poquito antes, cuando me entrevistó la persona a cargo acá del tema de comunicaciones, yo le decía que es súper importante porque estaba haciendo esta charla. Tiene que ver con precisamente dar a conocer una posibilidad de entrada a conocer el patrimonio local. Si nosotros conocemos el patrimonio y conocemos nuestra cultura, entonces podemos ver si la valoramos o no la valoramos. Pero primero hay que conocer para poder valorar. Eso es fundamental. Ahora, el que uno diga que la cultura es dinámica y que el patrimonio también es dinámico, en términos de que hay cosas que desaparecen con el tiempo a una velocidad muy rápida, y por eso está todo el tema de la ecología acústica y del foro que de alguna manera partió con Schaffer hace bastantes años atrás, de ir como en el fondo teniendo registro de esas modificaciones para el futuro precisamente. Yo cuando muestro acá elementos de la naturaleza, dice, bueno, pero ¿qué tiene de cultural el pájaro X? No, el pájaro en sí no tiene nada de cultural, pero sí está vinculado con un elemento de la naturaleza. En este caso estamos hablando de la selva valdiviana, que en el fondo si nosotros modificamos de una manera demasiado fuerte o extrema nuestro entorno, vamos a tener repercusiones. Mostré el Eusophus rocio. Es muy sabido que los anfibios son unos bioindicadores así muy sensibles del cambio específico en un medio ambiente en particular, cuando se contaminan. En desaparecer o tener complicaciones con enfermedades y qué sé yo, son los anfibios. Entonces, si se modifica demasiado el entorno y nosotros no prestamos atención a eso, es nuestra responsabilidad como comunidad, como sociedad. Y de alguna manera, uno dice, toma un elemento muy puntual, el sonido del bichito no sé cuánto que está aquí, pero eso es parte de una ecología, de un ecosistema. Y ese ecosistema tiene que ver con nuestra cultura y qué estamos haciendo por hacer un uso sustentable de ese ecosistema o no. Y en ese sentido, la invitación es a conocer todas las manifestaciones precisamente de ese patrimonio. Viene gente que viaja miles de kilómetros para estar unas horas pescando en el río no sé cuánto. Es decir,
tenemos un patrimonio natural impresionante que forma parte de una experiencia de distintas culturas que está ahí y que simplemente puede desaparecer por acción de otros, que son parte de nuestra propia sociedad. Entonces nosotros somos los invitados a conocer. Y para terminar, así como brevemente me acordé, en primer año de la universidad yo no soy de Valdivia, llegué a estudiar acá, como me imagino muchas personas que están aquí en esta sala, y en una clase que ya ni me acuerdo cómo se llamaba la clase, lo que me acuerdo es que el profesor nos preguntó, habló acerca de las araucarias y el alerce, y habían varios compañeros que nunca habían visto una araucaria o un alerce. Y él dijo, no puede ser. Y entonces, así como que le dijera, ya, vámonos entonces, vamos a ir al jardín botánico. Hasta aquí llegó la clase, en el fondo continuamos la clase allá, y fue a mostrarnos lo que era una araucaria, y para eso está el jardín botánico. Ahora uno va al jardín botánico y es lo clásico de siempre, una pésima manutención, están ahí tiradas la basura, no tiene ningún nombre los árboles, las especies genéticas que hay ahí, en fin. Pero ahí está el jardín botánico y a alguien se le ocurrió hacer ese jardín botánico y por algo está ahí. Entonces esos son elementos importantes que ayudan a tener también como parámetro, es decir, mira, los europeos les encantan los jardines botánicos y tienen un trabajo impresionante al respecto de eso. Y ahí se refleja por oposición la diversidad y la riqueza de la biodiversidad cultural. Ahora las personas están llamadas a participar o no de ese proceso, de conocer ese lugar y conocer además las historias asociadas a ese tipo de territorio. Y ahí vas a conocer cultura española, alemana, mapuche, chilena. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Yo diría que en este instante, y frente a todas estas personas, es la autoeducación. Porque si uno va a una librería a buscar, ya quiero libros de patrimonio, libros de cultura local, te vas a encontrar con muy poca literatura. O en la web también. Es decir, la autoformación es la cuestión. No hay, no sé, este curso de patrimonio no existe en ninguna parte. A no ser que uno vaya de oyente a alguna parte, no lo sé en realidad. ¿Dónde se podría tener acceso a un tipo de información como esta? Y esto, claro, es una presentación de una hora y algo así, no es mucho lo que se puede hacer. Pero de alguna manera creo que la autoeducación es una posibilidad bastante real. O sea, cualquiera puede pescar un vehículo, una bicicleta o una micro e irse al Parque Oncol. Y la historia del Parque Oncol es bastante particular en términos de lo que significó como isla biogeográfica y que se mantuvo ahí cuando estuvo el periodo de glaciación, se congeló todo menos la punta del Parque Oncol. Y todo se repobló a partir de eso. Y ahí está, al lado de nosotros. Y ahí están grabados estos elementos, y ahí uno va y se descubre no solo animales, sino que además hay una relación de personas que viven ahí y hay una vinculación de cómo era todo el territorio antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, para hacerse una idea de... Tenemos muy poco tiempo para una pregunta muy corta. Mi pregunta estaba relacionada con eso, ¿qué pasaba con esos sonidos que por su peso histórico evidentemente son patrimoniales, pero que la gente a lo mejor los desconoce y por solo ese hecho, como que se produce esa contradicción de lo patrimonial. Yo creo que estamos ante el mismo escenario, que hay un desconocimiento, sí, pero terrible con respecto a lo que es nuestra cultura, en general. O sea, hablar de la cultura sonora ya es algo así, ultra, recontra desconocido. Pero de la propia cultura. O sea, conocemos muy poco de nuestra historia, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué árboles hay a los lados, qué pájaro cantó, no sabemos casi nada yo llevo 20 y tantos años acá en Valdivia y todavía no me ubico bien. Es decir, es un proceso que no termina nunca, ¿no? Hay un montón de lugares y qué sé yo, y de situaciones por conocer todavía. Pero, no sé, yo pensando un poquito en
en la posibilidad de esto, el requerimiento de que es necesario conocer para valorar, para mí me parece fundamental eso, y eso significa cosas como modificar, digamos, la cuestión educacional, sí, pero notoriamente. Pero sin embargo pasa lo contrario, o sea, se está eliminando, por ejemplo, las horas de geografía hoy en día en nuestra... Perdón. En los currículums, digamos, específicamente. Entonces, si uno no conoce cómo funciona el clima, la importancia de las corrientes en la definición del clima, el lugar donde uno está emplazado, parado, entonces es probable que muchos patrimonios se pierdan, muchas cosas, uno haya estado ahí, haya estado al lado, estuvo inmerso en un proceso X y no se dio ni cuenta. Por eso yo hablo de la autoeducación, en términos concretos. Pero eso va de la mano también de generar currículum y mallas curriculares que sean adecuadas para conocer el entorno y partir del centro hacia afuera. No conocer primero la historia de Mesopotamia y no conocer quiénes son los mapuches que viven aquí hoy en día y quiénes son los alemanes y quiénes son esto y lo otro, es decir, la cosa cotidiana. Ok, se nos acabó el tiempo. Yo creo que le damos un buen aplauso. Gracias. Hablando de los sonidos, ¿no? Eso de los aplausos. Podrían estar grabados. Sí. Parte del patrimonio.